lo realmente llamativo es que no lo sepamos. Es decir, que constatando que Castilla y León es una de las regiones de Europa con mejores resultados en PISA, lo terrible es que no dispongamos de ningún estudio que nos diga por qué. Yo lo que constato aquí es una cosa. Primero, que tengo mis serias dudas de que España hoy disponga de un sistema educativo, de uno. ¿Ah? Hay Di- 16. Exacto. ¿Cuántos millones nos gastamos al año en educación? Y Muchos. nos los gastamos básicamente para que los políticos puedan justificar lo más fácil. Cuando llegamos teníamos este presupuesto, lo hemos incrementado en este otro. No Sí. nos interesan los presupuestos, nos interesa la eficiencia. Porque hay algo muy curioso. Damos por supuesto que por una fatalidad cósmica nuestros alumnos han perdido la capacidad de mantenerse concentrados más allá de 10 minutos. ¿Ah? Ujú. Y como eso lo recibimos como un dogma de fe, entonces estructuramos nuestras actividades pedagógicas de acuerdo con esas cápsulas. De 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, y entonces que haya variedad para que haya interés. Bien, yo creo que eso es la perversión absolutamente de todo lo realmente importante. Las cosas no funcionan así. Mira, Mm. esa es una pregunta que yo me he hecho tantas veces a lo largo de muchos años, porque analizando los datos de PISA, dice, si nosotros identificamos los regímenes o los sistemas educativos de más éxito, podemos ver lo que tienen en común y ahí está la clave. Pero Ujú. resulta que no tienen en común nada. Eso es lo paradójico, ¿no? Que dices, ni las horas de clase, ni las ratios, ni las metodologías, es decir, todo lo que es cuantificable es diverso. Y yo durante mucho tiempo estaba totalmente perdido. Es decir, ha de haber algo que nos permita entender por qué tienen éxito estos, estos y estos. Y probablemente ese algo no lo sabemos medir, pero está Ujú. ahí, ¿no? Entonces, una vez hablando con un político de Singapur, me dio la primera clave, porque le preguntas, haces la pregunta un poco tonta, que creo que, en fin, todos tenemos derecho a tener un momento tonto, ¿no? Al día. Dice, oye, ¿me podrías decir cuál es la clave del sistema educativo de Singapur? Y el hombre aquel me miró como diciendo, vaya, otro genio haciendo la pregunta del año, ¿no? Pero era una persona educada y me dio una respuesta extraordinariamente interesante. Me dijo, mira, para que un sistema educativo tenga éxito, Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y hoy tenemos una entrevista que la verdad es que estoy súper ilusionado de poder entrevistar a Gregorio Luri. Me ha dicho que lo presente como profesor jubilado, aunque realmente creo que es mucho más que eso. O sea, yo lo conozco a través de, bueno, concretamente a través de uno de sus libros, de Prohibido Repetir, ¿vale? Y que hablaremos hoy un poquito de pedagogía y de educación a través de ese libro. Y en mi opinión es uno de los pedagogos más, para mí, de los más importantes que hay ahora mismo en España, porque aporta una opinión que yo creo que hace falta escuchar y que no está en, digamos, en sintonía con lo que se llevaría, ¿no? Con lo que sería la modernidad. La primera pregunta que me gustaría hacerle es en referencia a un término que acuña usted, que es el síndrome de Finlandia. Comenta usted en Prohibido Repetir que durante unos años, ante cualquier problema pedagógico, la respuesta era la misma. ¿Qué hacen en Finlandia? En España, Soria obtenía mejores resultados que Finlandia. No dejé de animar a viajar a Castilla y León si se quería aprender algo sensato. Yo llevo escuchándole, porque también le he escuchado en entrevistas y le llevo escuchando eso mucho tiempo y mi pregunta, porque no he podido todavía saber lo que es, lo que yo me pregunto es, vale, ¿y qué es lo que hacen en Soria? ¿O qué, o no qué es lo que hacen, sino cuál es la circunstancia del entorno, que también creo que también tiene que ser muy determinante? ¿Qué es lo que sucede, sea algo que hagan o que suceda o ambas, para que Soria cumpla con esos requisitos y que esté mucho más resiliente y con mejores resultados que otros países? Eh, primero, si me permites una cuestión previa, has utilizado una expresión eh, que a mí me inquieta un pelín, que es lo de estar en sintonía con la modernidad, ¿no? Porque ¿sabes lo que ocurre? Que lo que aquí en España solemos entender por modernidad
no necesariamente coincide con lo que más allá de nuestras fronteras pues se entiende por modernidad, ¿no? Ujú, Y por lo tanto, es decir, en Singapur también están en la modernidad, y en Japón, y en Corea, y en el conjunto de los países orientales. Y, ¿qué te diría yo? Pues en Estonia en Europa están en la modernidad, y en Chequia, y en Suiza, en Baviera. Y sin embargo entienden la modernidad de manera muy distinta como la entendemos nosotros, ¿no? ujú, Por lo tanto, yo no tengo ninguna vocación ni ninguna intención de estar fuera de la modernidad, ninguna. Lo que sí que me interesa es sintonizar con aquellas modernidades eficientes, por decirlo así. ujú, Con respecto a la cuestión que planteas, mira, lo realmente llamativo es que no lo sepamos. Es decir, que constatando que Castilla y León es una de las regiones de Europa con mejores resultados en PISA, lo terrible es que no dispongamos de ningún estudio que nos diga por qué. Pero podríamos ampliar bastante más el objetivo. ¿Por qué en Galicia se ha mejorado en los últimos años y por qué en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña los resultados han caído casi en picado? ¿Por ujú, qué en Asturias han obtenido unos resultados que me parecen sobresalientes, magníficos, de mejora en la comprensión lectora y en otros sitios no? ¿Por qué parece que Extremadura comienza a levantar cabeza y Andalucía es incapaz de levantar cabeza? Yo lo que constato aquí es una cosa. Primero, que tengo mis serias dudas de que España hoy disponga de un sistema educativo, de uno. ujú. ¿Ah? Hay Di- 16. Exacto, dispone de varios porque tú sabes perfectamente que a la hora de la verdad lo que marca el día a día pues de una institución educativa, de una escuela, de un centro de FP o de un instituto, es la normativa pequeña. ¿Ah? Pues Ujú, como los inspectores que van al centro, pues qué es lo que valoran, qué es lo que dejan de valorar, cuáles son las normativas de principio de curso, cuál es la legislación que se va elaborando a partir de la experiencia práctica, y todas estas cuestiones aparentemente pequeñas son más relevantes que las leyes. Mira, Romanones, el conde de Romanones decía, haced vosotros las leyes y a mí dejadme desplegar el articulado. ¿Ah? ujú, Porque ahí es donde te juegas realmente lo importante, en el ujú, articulado. Pues bien, ese articulado aparentemente pequeño ha generado ya que haya comunidades con trayectorias divergentes o al menos diversas, ¿no? Y le insisto, lo que es terrible es que no dispongamos de estudios serios. ¿Por qué el País Vasco tiene unos niveles de absentismo escolar que son de los mejores de Europa? ¿Por qué la FP en Guipúzcoa está funcionando tan bien y en otros sitios no acaba de desarrollarse? Es decir, disponemos de un magnífico laboratorio en España porque podemos ver cómo distintas prácticas obtienen distintos resultados y sin embargo nos dedicamos a mirar a ver lo que hacen los fineses y eso me parece cutre, Sí, cutre, pobre, en fin. sí, sí, Lo que sí sí. que te puedo decir es que cuando vas a Castilla y León y les preguntas, oye, ¿qué es lo que hacéis? Te miran con cara de perplejo y dicen, si tampoco estamos haciendo nada extraordinario, si tampoco estamos contentos con lo que tenemos, ¿no? Y dices, intentas desarrollar esa cuestión y ves que, pues eso, que nos faltan datos rigurosos para que nos muestren hasta qué punto las intenciones, las metodologías y los resultados están coordinados. Y esto es absurdo porque nos gastamos, ¿cuántos millones nos gastamos al año en educación? Y Mucho. nos los gastamos básicamente para que los políticos puedan justificar lo más fácil. Cuando llegamos teníamos este presupuesto, lo hemos incrementado en este otro. No Sí. nos interesan los presupuestos, nos interesa la eficiencia. Sí. Pero entiendo perfectamente lo que quiere decir y lo comparto. Sí, Por ejemplo, por poner algunos ejemplos que lo apoyen, ¿no? Ahora la ley de formación profesional, después de sí. muchos años básicamente quieta, con pequeñas modificaciones, ahora con el Real Decreto 659 del 2023 cambia totalmente, además cambia mucho. Realmente son pocas cosas que cambian, pero lo cambian todo desde abajo, ¿no?
Y hay bueno, ahora básicamente el cambio más grande que podríamos decir, en mi opinión no es el más crítico, pero sí es el más grande, es que ahora todo el alumnado tiene que ir a empresa desde el primer curso, ¿vale? Lo que pasa es que la ley dice, claro, ¿y qué pasa si no pueden ir en primer curso? Y la ley general, lo que es el Real Decreto para toda España, dice que eh, si un alumno no tiene los 16 años, no puede ir a empresa, evidentemente, y si no tiene el certificado de 30 horas de prevención de riesgos, que lo tienen en uno de los módulos, tampoco puede. Y ni cierra ni abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan desarrollar otros criterios para que un alumno no vaya. En Comunidad Valenciana los centros, podemos decidir si el alumnado está o no está preparado para ir por los criterios que nosotros consideremos oportunos. En mi instituto, pues en uno de los grupos de 24 alumnos hemos considerado que 18 no están maduros para ir, ¿vale? Porque si los mando luego las empresas se me quejan y entonces pierdo empresas y no funciona. Y a 18 personas de 24 hemos decidido que no vayan todavía por el momento. Y eso no se puede hacer en muchas otras comunidades autónomas, porque no han decidido esa... Y eso marca una diferencia radical en Sí, cómo se sí, sí. desarrolla el mismo Real Decreto en diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Y es la misma ley, pero no es Sí, la sí, sí, misma sí, ley. sí, sí. No, exactamente, Y... porque te das cuenta de eso, que lo importante realmente, pues es la normativa, la letra pequeña, porque eso es lo que te condiciona a ti. Ujú, Ciertamente, ciertamente es así. Pero es que además, claro, mira, te lo voy a plantear de una manera más directa y más clara. Yo a veces visito centros que tienen metodologías con las que yo teóricamente estoy totalmente en contra, ujú, pero ves que los resultados son magníficos. Y al mismo tiempo visitas centros con metodologías que yo defiendo y ves que los resultados son deprimentes. Con lo cual dices, uy, 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 aquí un poco de humildad para empezar nos vendría bien a todos, ¿eh? Nos vendría bien a ujú, todos. Porque estamos tratando con factores humanos y en las cuestiones humanas las variables intervinientes son ujú, tantas, que eso hace que, fíjate, que disponemos de estudios científicos para lo que se quiera. En Francia, en Europa, en Estados Unidos, para lo que se quiera. Lo que pasa es que todos esos estudios parten del control de unas variables, de la ignorancia de otras, y lo que te ujú, dicen al final es, si tu centro tiene el mismo tipo de estudiantes y las mismas condiciones de aplicación que este, es probable en un 80%, por ejemplo, que tenga estos resultados. Todo eso nos lleva, ahora sobre todo que está de moda las prácticas basadas en evidencias, nos lleva, yo creo, a una confusión notable. Lo único relevante es si somos capaces de aprender de nuestra práctica, de la nuestra concreta, ¿eh? Para mí eso es la cuestión absolutamente relevante. No importa cuáles son las metodologías, sino si estás dispuesto a aprender. Y por eso, claro, si tú te enfrentas realmente, puedes gestionar qué alumnos están en condiciones, sí, y cuáles no, pues estás en condiciones de aprender de tu práctica, porque quizás el año que viene te des cuenta de que los alumnos han cambiado y que los criterios que has aplicado este año no son los válidos para el año que viene, que con ese alumno te has equivocado porque le has dicho que adelante y resulta que está siendo un desastre, este otro no sé cuántos. Entonces, las instituciones educativas son instituciones de una complejidad extraordinaria, enorme, enorme, ujú. porque cómo se levanta cada día, cómo se levanta hoy el profesor de matemáticas o el padre de Ferminito, puede tener unas repercusiones enormes en el conjunto del centro, ¿no? Bueno, pues te queda eso, que lo que comentabas. Hay comunidades autónomas que no dejan ese espacio para aprender de tu práctica y hay otras, pues que ojalá sigan dejándolo, ¿no? Claro que esto tiene una repercusión sobre los docentes. Has de estar Cierto. dispuesto a analizar tu práctica. Sí. Y sí, en educación, el concepto estadístico de ceteris paribus, el de todo lo demás igual, no se cumple. Claro, es que eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro, ¿eh? Muy, muy, muy claro. Porque tienes estudios que te dicen, si haces esto, tendrás estos resultados. Y dices, no, no, vamos a ver. Si haces esto con En estos aquellas alumnos en condiciones. estas condiciones, es probable que tengas esos resultados.
Ujú. Sí, 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 como de lo que hablaremos más adelante, cuando lo que dice usted de que la comprensión lectora es saber colocar un texto en un contexto, esto sería lo mismo, sería saber situar esa investigación en un contexto. Efectivamente. Pero eso, fíjate, es la clave de tantas cosas. Es decir, la comprensión de los contextos, ¿no? La comprensión de los contextos. Porque a veces, o bien nuestra ignorancia, o bien nuestra soberbia, o incluso nuestro narcisismo, nos lleva a suponer que lo que hagamos nosotros es lo determinante. Dices, no, no, sé un poco más humilde. Lo que hagas tú en ese contexto, ¿no? En ese contexto. Porque el contexto también tiene sus derechos y a veces lo reclama de una manera bastante agresiva. Pues sí. En cualquier caso, para recapitular este Sí, primer punto que hemos tratado, eh, ¿podría aventurarse a decir algo que pueda ser sí. común a Soria, Singapur, Japón, que podamos decir, está claro, estamos hablando de los contextos, pero hay ciertas cosas que sabemos que funcionan y cosas que sabemos que no? Mira, Hmm. esa es una pregunta que yo me he hecho tantas veces a lo largo de muchos años, porque analizando los datos de PISA, dice, si nosotros identificamos los regímenes o los sistemas educativos de más éxito, podemos ver lo que tienen en común y ahí está la clave. Pero Ujú. resulta que no tienen en común nada. Eso es lo paradójico, ¿no? Que dices, ni las horas de clase, ni las ratios, ni las metodologías, es decir, todo lo que es cuantificable es diverso. Y yo durante mucho tiempo estaba totalmente perdido. Es decir, ha de haber algo que nos permita entender por qué tienen éxito estos, estos y estos. Y probablemente ese algo no lo sabemos medir, pero está ahí, Ujú. ¿no? Entonces, una vez hablando con un político de Singapur, me dio la primera clave, porque le preguntas, haces la pregunta un poco tonta, que creo en fin, todos tenemos derecho a tener un momento tonto, ¿no? Al día. Dice, oye, ¿me podrías decir cuál es la clave del sistema educativo de Singapur? Y el hombre aquel me miró como diciendo, vaya, otro genio haciendo la pregunta del año, ¿no? Pero era una persona educada y me dio una respuesta extraordinariamente interesante. Me dijo, mira, para que un sistema educativo tenga éxito, todos los implicados tienen que saber por qué hacen lo que están haciendo. Es decir, cuáles son las razones para hacer lo que están haciendo. Un sentido. Tiene que haber un sentido. Efectivamente, sí, sí, hay algo que soporta lo que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo porque hay estas razones que lo soportan y por lo tanto es mejor esto que algo alternativo. Nosotros tenemos una tradición bastante individualista entre los docentes y entonces tendemos a creer que, bueno, lo que hay que hacer es lo que a nosotros nos parece mejor en ese momento, ¿no? De primera clave entonces, los docentes saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Y vas mirando y dices, algo de esto hay, pero algo de esto, hacía falta algo más. Es decir, con eso solo yo no tenía bastante. ¿Cuál es ese algo más que explica que determinados éxitos, determinados sistemas tengan éxito? Al final creo haberlo podido identificar. Ese algo más es el valor moral del aprendizaje. Quiero decirte que una cosa es aprender matemáticas porque hay que aprender matemáticas, o aprender matemáticas porque en la vida te va a solucionar problemas, y otra cosa es aprender matemáticas porque las matemáticas me ayudan a conformarme, ¿eh? A establecer, a crear un tipo de persona, a moldearme a mí mismo. Esa concepción que la tienes muy claramente en los países orientales, de que, a ver, espero no hacer metafísica con esto, pero creo que se me entenderá. Adelante. La concepción de que llevamos en nosotros la semilla de lo que podemos ser. Vale. ¿Eh? Sería como un sentido de la trascendencia. Pero una trascendencia no necesariamente religiosa, ¿no? Sí, Sino sí, no, una yo, trascendencia en sentido amplio. exactamente, exactamente, yo te llevo en mí la semilla de lo que puedo ser. Y la escuela es el lugar que me permite desarrollar o cultivar esas semillas. Claro, eso a mí me permitió entender que el papel de la educación básicamente consiste efectivamente en lo que decías ahora, en trascender horizontes.
Nosotros crecemos en un ambiente familiar y en un horizonte con unas determinadas palabras y una determinada manera de ver el mundo. La escuela debiera servirnos para abrirnos a horizontes nuevos. No el mundo no es necesariamente como lo vemos desde casa. Vamos a buscar horizontes nuevos. Y a medida que vas creciendo, vas ampliando esos horizontes y sobre todo vas dotándote de herramientas para moverte con naturalidad en horizontes más amplios. ¿Mm? Para mí eso es la educación. Y eso es lo que creo yo cuando después ves, hablas con unos y con otros, creo que es la clave. Es decir, cuando pensamos que la educación tiene que ver con el desarrollo del intelecto, nos enfrentamos con una situación o nos enfrentamos ante una situación determinada. Cuando pensamos que la educación tiene que ver con mi responsabilidad sobre mí mismo, sobre el tipo de persona que quiero ser, cuando entendemos que las matemáticas no podemos hacer esa pregunta trivial que demuestra tanta ignorancia de ¿esto para qué sirve? Sino cuando entendemos que las matemáticas nos proporcionan experiencias de orden, experiencias de rigor, experiencias de metodología, experiencias de lógica y de inferencias necesarias, etcétera, pues entonces entiendes que te estás formando a ti mismo. ¿Ah? Y que una X que hay en la pizarra que ha puesto el profesor no es que hoy se haya levantado con la intención de amargarnos la vida, sino que nos está introduciendo en el concepto de variable, que es un concepto esencial para poder hacernos con un vocabulario conceptual. O sea, sería aspirar a la mejor versión de uno mismo a través de la educación. Exactamente, concebir la educación como aquella herramienta que te permite hacer de ti algo noble. Que sería, por ejemplo, tanto como hemos hablado de que no necesariamente tenía que ser una trascendencia religiosa, tanto, por ejemplo, la concepción de San Agustín, como podía ser la concepción de Jules Ferry de la Tercera República Francesa, que aspiraban también a algo Sí, superior. claro, claro, es decir, efectivamente, yo, a ver, yo me siento muy a gusto hablando de la trascendencia religiosa, ¿eh? Yo soy Ujú. católico y además me siento muy a gusto siendo católico, pero entiendo que no tenemos que pedirle a todo el mundo que vea su propia realidad así. Pero quedémonos con el concepto de la escuela republicana. Cuando la escuela Ujú. republicana francesa planteaba que la función de la escuela es la transformación del hijo en ciudadano, estaba diciendo exactamente esto. Tenemos que ampliar los horizontes de la familia para que lleguen a los horizontes de la nación, ¿no? Hoy los propios horizontes nacionales se nos han quedado pequeños y ahí está y este es uno de los elementos de la confusión pedagógica que existe claramente en Francia, ¿no? Cuando tú sabías, cuando el objetivo era educar ciudadanos de Francia, inmediatamente disponías de modelos, por ejemplo, de prosa. Y se decía, el modelo de prosa que es el de Balzac. Muy bien, perfecto. Has elegido uno y este es el modelo de pedagógico de la prosa. Disponías de héroes, de poesías, de mitos, de historias, de narraciones, porque eso te permitía integrarte en ese horizonte nacional al mismo tiempo que educaba al ciudadano de Francia con una mentalidad republicana en el sentido de res publica, res populi, ¿no? Eso, bueno, pues digamos que hoy ha entrado en crisis porque las sociedades abiertas no pueden restringirse a lo que es el concepto de la nación cerrada que era en el siglo XIX. Pero bueno, tendremos que ver cómo navegamos, ¿no? En estas nuevas aguas. Bueno, y también otros problemas que nombra usted en su libro, como Exacto. que otro problema que tiene es el hecho de que se empieza a concebir la educación como un servicio público, pero no entramos ahí, así la gente que se compre el libro, que se compre Prohibido Repetir y que se lo lean, que es muy interesante. Además, me gustó sobre todo el libro, yo me lo he leído dos veces, ¿vale? La primera hice una lectura que creo que es buena hacerla, que el libro además la permite, que es una lectura más ligera, ¿no? Pues voy a leer sobre pedagogía y tal, de una forma más ligera y lo permite el libro. Y la segunda, que es empezar a ir buscando, ponerlo en el contexto, buscando las referencias que aparecen, que hay múltiples referencias en las notas. Y entonces te das cuenta que se le puede hacer una lectura muchísimo más profunda al libro, mucho más densa y también mucho más lenta, pero mucho más interesante también. Sí, me has captado perfectamente mi intención. Todo lo que escribo va dirigido a dos tipos de lectores. ¿Ah?
y que cada uno pues encuentre en el texto, y esto te lleva, pues bueno, un esfuerzo, pero que me parece que eso es la pedagogía, básicamente, Merece ¿no? la pena. Que eso es efectivamente. Lo que sí que te puedo decir es que yo puedo tener razón o estar equivocado. Lo que no hago es improvisar. ¿Ah? Antes de hablar sobre una cuestión, intento ver qué es lo que se dice sobre esa cuestión en los debates pedagógicos internacionales. Tiene una de las ventajas de estar jubilado, hay muchas. Unas que ya no ves la televisión ni echas en falta la televisión. La segunda es que los periódicos los lees en diagonal todos, que duermes menos y por lo tanto que a las 5 de la mañana puedes estar levantado repasando esas revistas internacionales de psicología o pedagogía en las que estás suscrito. Y eso te permite pues estar de 5 a 7 de la mañana viendo eso y si a las 9 te entra sueño, te vas a la cama y te duermes 2 horas. Tienes un poco, pero sí que intento seguir los debates internacionales de por dónde van, ¿no? En la medida en que los países son claros, ¿no? Con sus propias experiencias, que hay países que son muy claros, qué sé yo, en Estados Unidos se publica todo, encuentras información sobre todas las cuestiones, en Inglaterra relativamente también, los países orientales son más herméticos. Ujú, muy bien. Pues si le Ujú. parece, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de la memoria, ¿vale? Mm. Pero no exactamente la memoria. En Prohibido Repetir, dice usted, me hizo mucha gracia esa frase, la tuve que leer 2 veces para acabar de pillarle exactamente el sentido. Dice que, en referencia a la memoria, que sospecha que cuando critican la memoria lo hacen en defensa propia, ¿vale? Entonces, coincidiendo que me estaba leyendo también otro libro de Byung-Chul Han, que ahora se ha puesto súper de moda. Sí, Como ha ganado el Príncipe de Asturias, ahora está súper de moda. Pero estoy leyendo ahora el fin de los rituales, o el fin, no recuerdo si es fin o el final de los sí, sí, rituales. sí, sí. Y me gustó mucho, al principio dice una cosa que dice, el trastorno por déficit de atención resulta de una intensificación de la percepción serial, entendiendo la percepción serial como lo que es las redes sociales, que es, Sí, no sí, hay sí, una sí. línea argumentativa, que eso a Byung-Chul Han le encanta, ¿no? Hablar de la línea argumentativa o trocitos de cosas independientes, que es como se alimentan las redes sociales, ¿no? La percepción nunca descansa, olvida cómo demorarse en las cosas. La atención profunda como técnica cultural se educa justamente mediante prácticas rituales y religiosas. Y ahora viene, muchas formas de repetición, como por ejemplo aprender de memoria, han dejado de fomentarse. Las repeticiones hacen que la atención se estabilice y se haga más profunda. Yo esto lo leí hace 2 semanas, 3 semanas. Y en ese momento me sentí hasta mal por algunas cosas de... Porque claro, yo me doy cuenta ahora todo lo que nos bombardean. Trabaja por proyectos, trabaja todo metodologías activas. Que bueno, llaman metodologías activas, es un glosario que cada uno mete ahí lo que quiere. Pero bueno, Exacto. básicamente todo lo que sea estático es pecado. Y todo lo que sea muy dinámico es lo bueno. Claro, yo ahora vuelvo a leer que el trastorno por déficit de atención resulta de una intensificación de la percepción serial y digo, a ver si va a ser que todo esté... No, no, no todo ello, por supuesto, no tenemos la culpa de que los chavales estén, hoy me contaba un alumno, 15 horas al día mirando el móvil. No tenemos la culpa de que las redes sociales estén como estén, pero... A ver si estamos también poniendo nuestro granito de arena en nuestras propias técnicas pedagógicas dentro del aula para fomentar el TDAH. ¿Piensa que eso es factible, Sí, que lo sí, sí. estemos haciendo Y así? tanto, no, no, y tanto, y tanto. Que estamos educando en la dispersión de la atención, me parece obvio. ¿No? Pero desde dentro Tantísimas. del aula incluso. Sí, 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 estamos educando en la dispersión de la atención, entre otras cosas, porque hay algo muy curioso. Damos por supuesto que por una fatalidad cósmica, nuestros alumnos han perdido la capacidad de mantenerse concentrados más allá de 10 minutos. ¿Ah? Ujú. Y como eso lo recibimos como un dogma de fe, entonces estructuramos nuestras actividades pedagógicas de acuerdo con esas cápsulas. De 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, y entonces que haya variedad para que haya interés. Bien, yo creo que eso es la perversión absolutamente de todo lo realmente importante. Las cosas no funcionan así. Lo primero que tenemos que decir es que, fíjate, permíteme que dé un rodeo y vaya al que quizás sea
el psicopedagogo más relevante hoy por su influencia en los debates pedagógicos en España y en Francia, podemos decir, y en alguna parte en Italia. Dewey. ¿Eh? Dewey. Dewey, sí, ¿Eh? sí, que aparece en su libro, Dewey. sí, sí. Sí, porque eso me ha interesado, me ha interesado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde el primer momento, claro, cuando yo estaba haciendo pedagogía, había cosas que no me cuadraban. Intentas ponerte a leer cosas de él y ves que una cosa es lo que dice él y otra cosa es lo que creemos que dice. Esto pasa con muchos pedagogos, por ejemplo, con Vygotsky. Con Vygotsky, aquí le hacemos decir cosas que Vygotsky se revolverá en su tumba. Yo no digo eso. Vygotsky se está utilizando, por ejemplo, para criticar las asignaturas cuando él era un defensor firme de las asignaturas, ¿no? Pero en fin, es decir, ahí estamos. Qué pasa con Dewey? Pasa que él crea una pedagogía de la experiencia con el convencimiento entre rusoniano y hegeliano, de que el niño que aprende por la experiencia, por su propia dinámica, acabará preguntándose por los métodos que nos permiten eh, pues extraer más productividad de la experiencia, más rédito de la experiencia, ¿no? Y que de esa manera la propia experiencia llevará al conocimiento científico. Y que a medida que las sociedades vayan dotándose de metodologías científicas, iremos reduciendo los problemas sociales, porque los analizaremos científicamente con las metodologías adecuadas. Conclusión, la escuela es de alguna manera la educadora de la sociedad futura, y todo eso pasa por la experiencia. Bien, esas son las obras fundamentales o esas son las tesis fundamentales de Dewey de los años 1900, 1910, 1915, 1920. Tanto es así que en el 24 a Dewey lo llaman desde Rusia para que cree la escuela soviética, la escuela comunista, ¿no? Y eso dura hasta que Stalin dice, hey, esto es una tomadura de pelo, a mí me interesan los planes quinquenales, fuera todo esto y vamos a producir, ¿no? Pero fíjate que es curioso, la confianza que había puesto Dewey en Rusia se le hunde, pero tenía más confianza aún en Alemania, porque veía a Alemania como el país científico por excelencia, el país en el que la metodología científica había adelantado más, las ciencias, etcétera, etcétera, y un día descubre que los alemanes se están entregando a los brazos de Hitler, ¿no? Y dice, uy, 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 ¿aquí qué pasa? ¿Cuál es la relación entre experiencia, metodología, democracia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por otra parte, poco después, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos descubren un día que los rusos han puesto el Sputnik en órbita. Ujú. Y eso les lleva a demonios. ¿Qué pasa? Que el régimen comunista es más capaz de elaborar ciencia y tecnología que nosotros. Ya ella supone una crisis terrible del propio Dewey. Pero lo que voy es lo siguiente. El Dewey de los años 30 se plantea muy seriamente algo que los seguidores de Dewey actuales no hacen, y es, tengo que repensar la experiencia. Tengo que repensar la experiencia para saber qué es una experiencia educativa, porque todas las experiencias no son iguales. ¿En Mm, qué consiste una experiencia educativa? ¿Ah? Sí mm. a la experiencia en la escuela, sí, pero experiencias educativas. ¿Y en qué consiste? Y cuando se plantea esta cuestión se da cuenta y lo hace con una gran honestidad que no tiene la respuesta. Es decir, que Mm. no tiene la respuesta, ¿qué es una experiencia educativa? Y él mismo dice, no podré dar respuesta a esto hasta que no tenga o no disponga de una filosofía de la experiencia. Y se pone a construir esa filosofía de la experiencia. Y el resultado es una obra imposible de leer. La Logic se titula, que cuando Bertrand Russell estuvo ojeando aquello, dijo, este libro puede ser fascinante, yo no he entendido nada y dudo mucho que esto sea lógica, ¿no? Es un libro complicadísimo, intentas leerlo y yo te aseguro que ahí me he metido en ese y lo abandonas porque te pierdes, te pierdes, te pierdes. Ven, lo notable, lo importante es que en la reflexión sobre su propia práctica le lleva a Dewey a decir, lo que nos importa en la escuela no es la experiencia en sí misma, porque la imagen rusoniana de que el niño autónomamente, dejado en libertad, podrá construir no sé cuántas cosas, no El buen funciona. salvaje, Es que eso no funciona. Millones desde de luego. niños
Claro, millones de niños y millones de personas adultas hemos visto caer manzanas de los árboles. Pero para poder deducir de ahí una ley física, necesitas tener una formación física. Necesitas tener, si no solamente ves manzanas, no ves la gravitación universal ahí, ¿no? Dewey Te- estaría de acuerdo con eso, que haría falta algo más. No, no, claro, claro que quiere hacer. Lo que pasa es que nos plantea el reto, y yo creo que esa es la herencia que debiéramos recibir. No es suficiente con hacer cosas. Por eso el libro anterior a este se titulaba La escuela no es un parque de atracciones, el mío. En el sentido de que al parque de atracciones vas a divertirte, a hacer cosas. A la escuela no. No es que vayas a pasártelo mal, sino que no vas solamente a hacer, vas a aprender algo con lo que haces. Sí. Y por lo tanto, cuando tu hijo viene del parque de atracciones, le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Pero cuando venga de la escuela, la pregunta tiene que ser otra, ¿qué has aprendido hoy? ¿No? Tengo que decirle que yo tengo un Sí, nene de 4 años, está ahora en segundo sí. de parvulitos. Bueno, no se molestan si dices parvulitos, de infantil. A mí es que es una palabra que me encanta, parvulito, Y pero bueno. tanto, sí, sí. Y después de escuchar que comentó algo así en una entrevista, o que lo leí en el libro, no me acuerdo, pero yo a mi hijo, cuando se iba por las mañanas, le decía, pásalo muy bien. Cuando... Y ahora Sí, ya sí, le sí. digo, aprende mucho y pásalo muy bien. Le digo las dos cosas. Efectivamente. Y los papás me miran, bueno, mamás sobre todo, porque Sí, suele sí, haber más sí. mamás, pero me miran raro. Y digo, pues que me miren raro, pero vamos a ir sembrando la semillita. Efectivamente, yo creo que hay que decirles a nuestros hijos que somos un poco raros, ¿eh? Que somos un poco raros, porque fíjate, cambiando un poco ahora el rumbo de lo que estamos diciendo, yo he descubierto, y además aquí tengo, creo, una gran batería de argumentos para defenderlo, que cuando a nuestros hijos le decimos, haz esto, no hagas le otro, les entra por un oído, les sale por otro. Lo que les educa es otra cuestión, otro planteamiento. Esto los Fernández no lo hacemos. Hmm. ¿Ah? Porque eso, los Fernández no lo hacemos, o los Solé no lo hacemos. ¿Ah? ¿Qué queremos decir cuando los Solé no lo hacemos? Estamos diciendo a nuestra hija, todos en la familia nos comprometemos a esto, a esta Somos conducta. así. Exacto, nos comprometemos en esa conducta. No es lo mismo decirle, niño, cómete todo lo que te has puesto en el plato, que nosotros nos comemos todo lo que nos hemos puesto en el plato, ¿no? Esa sensación de copertenencia, de bueno, Identidad. exacto, de que hay unos valores en lo que haces, de que no haces las cosas porque sí, que hay unos valores. Bueno, lo que quiero decir en definitiva es, no es suficiente con hacer cosas. Hay que saber cuándo una experiencia es educativa y hay que saber básicamente cuál es el sentido de las experiencias educativas, de dónde vienes y hacia dónde vas. Sería como creo que es de Anthony de Melo, Sí. un cuento de los que cuenta, ¿no? Que dice que sube un hombre a un taxi y dice, rápido, rápido, y el taxista se pone a correr. Y en esto le dice el de atrás, oiga, ¿pero dónde va? Y dice, no sé, pero voy todo lo rápido que puedo. Muchas veces vamos como ese taxista, ¿no? Todo lo que podemos, pero dice, ¿pero dónde vas? Exacto, sí, a mí me parece obvio que los profesores muy mayoritariamente trabajan y trabajan mucho. Hmm. Te vas por donde vas y ves a la gente trabajando. La gente no Pero se no hay una escaquea. dirección. Hmm. Sí, tú ves que la gente no se escaquea. Puede haber un porcentaje, pues estoy seguro que hay un porcentaje de gente que se escaquea entre los ministros, entre los cardenales y entre los jugadores de fútbol. Es decir, siempre puede haber, pero tú no puedes enjuiciar un colectivo por la versión peor de sí mismo, ¿no? Tienes que ver en conjunto y dices, pues bueno, la gente trabaja y trabaja mucho. Lo que no tengo claro es que trabaje en la dirección de saber por qué haces lo que estás haciendo. Hmm. ¿Eh? Sí, sí. De saber por qué haces lo que estás haciendo. Pues sí. Porque con frecuencia te dicen, y los ves que se meten unas palizas, sobre todo en la escuela, unas palizas extraordinarias para organizar los carnavales. Y dices, muy bien. ¿Y qué Y de ese, finalidad? y de esa fiesta de los carnavales, ¿qué es lo que se ha quedado en el alumno? Porque recuperando la memoria. Claro. Cuando lo dices, ves que hay personas que se lo toman un poco como si fuese una afrenta. Pero no hay aprendizaje sin una modificación de la memoria a largo término. Podríamos decir algunas ideas básicas que yo creo que la psicología cognitiva tiene argumentos para apoyarlas, argumentos serios. Primero, la memoria no es otra cosa que el pozo que deja la experiencia al pasar. Son las memorias. Es decir, lo que hacemos, lo hacemos con la intención de que deje algún pozo. Si no,
escucha, para eso no necesitamos la escuela, montemos un grupo de diversiones. Lo que hacemos, lo hacemos con la intención explícita o no de que deje algún pozo. Eso es muy Por lo tanto, aristotélico. pero bueno, pero es así, sí Sí, o sí. no. No, no, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de Pues si acuerdo. lo que hacemos, lo hacemos con la intención de que dejen un pozo, habrá que evaluar el pozo que ha dejado. Mm. Simplemente, no tanto porque te interese poner al alumno un 2 un 7 sino para saber hasta qué punto esa intención tuya tiene repercusiones reales. Y yo te diré más, para comprometerme al máximo. El hilo director de la experiencia ha de ser siempre el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. O si se quiere, he intentado dar importancia a esto en este libro, si se quiere ayudar al alumno a transitar desde la memoria experiencial a la memoria conceptual. Eso me parece de una importancia enorme. Creo que ese es el resumen de la función pedagógica de la escuela, o didáctica, o si quieres, incluso psicológica de la escuela. Es decir, un niño pequeño, cuando oye la palabra mamá, piensa en su madre. Mm. ¿Por qué? Porque las palabras significan exactamente la extensión de su uso. Claro. Es decir, cuando un adulto utiliza la palabra, oye la palabra mamá, la connota de manera distinta como la connota un niño. Y si Mm. estamos utilizando la palabra río y tienes un pueblo con un río, o vives en medio de no sé dónde, que no hay un río en 500 kilómetros a la redonda, connotan de manera distinta. Entonces, cuando un niño oye una palabra, piensa inmediatamente en el objeto al que se refiere. Lo que tenemos que hacer es convertir ese lenguaje experiencial en lenguaje conceptual, que entienda que mamá no es ni mi mamá, ni la tuya, ni la de aquel. Y por eso se puede aplicar a una infinidad de casos. Y que río no es mi río, sino algo... Es decir, en el lenguaje conceptual, cuando oímos una palabra, no pensamos en el objeto, sino en el concepto. Bien, únicamente cuando dispones de un bagaje de vocabulario conceptual amplio, puede tener lugar la transferencia de unos conocimientos de un campo a otro, porque tienes esa herramienta del vocabulario conceptual. Intentar que los alumnos con un vocabulario experiencial, además normalmente muy reducido, hagan transferencia es simplemente pedir peras al olmo. Por otra parte, te diré que eh, a ver, a mí me gusta aprender cosas de memoria. ¿Qué quieres que te diga? Y me gusta, pues, aprenderme sonetos de Quevedo de memoria. ¿Ah? Y creo que ese es un ejercicio que te mantiene despierto y además, en el caso de Quevedo, que a mi modo de ver es un extraordinario filósofo, te ayuda a pensar muchas cosas. Incluso a pronunciar, a pensar. Bien, puedo entender que haya muchas personas a las que no les interesen los sonetos de Quevedo, lo puedo entender perfectamente. Pero la memoria nos permite tener una interioridad. Es decir, que cuando vas en un transporte público puedes echarte para atrás, cerrar los ojos y pasártelo muy bien. Si no tienes interioridad, necesitas eso, la pantalla que te entretenga, ¿no? Que te entretenga. Por eso, mi crítica a las pantallas es muy sui generis. Yo creo que la pregunta que nos debiéramos hacer, y esto se abriera en otro campo, no sé si intentarás seguirlo, no cuál es el bien o el mal de de las pantallas, sino a qué necesidad han venido a dar respuesta. Ya, pues sí. Yo cuando me dicen que la memoria no es importante, mi respuesta es, si la memoria no fuera importante, el Alzheimer no sería una enfermedad. No Efectivamente, tengo sí, nada sí, más sí. que decir. Y además se hace el silencio. Digo, es Sí, que es sí, 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 verdad, es claro, que... claro, claro. Es que además pasa otra cosa que hay que poner en valor. Vivimos un tiempo en que hay que poner en valor muchas cosas elementales. Cuando te pones a estudiar un idioma, todo es complicadísimo. Todo es complicadísimo. ¿Por qué? Porque estás manejando unidades dispersas. Y hoy aprendes los colores, mañana los días, después el no sé qué verbo. Y a medida que vas introduciéndote en ese idioma, más fácil es adquirir conocimientos nuevos. Yo siempre pongo el ejemplo de la revista Hola, que podemos llamarla, si quieres, la revista Mundo Deportivo o Mundo como Cualquier... o As, cada uno pueda. Piensa lo siguiente. Pues yo he tenido experiencia directa. En una obra,
En el momento del almuerzo, unos obreros están comentando la prensa deportiva. Y uno de ellos dice, yo no servía para los estudios porque no tengo memoria. Y los otros dicen, yo tampoco. Y entonces se ponen a hablar de fútbol y el que ha dicho que no tiene memoria es capaz de recordar la alineación del Betis de la temporada 56-57. Dices, ¿cómo puede ser? Si no tienes memoria, no tienes memoria. No tienes memoria. No puedes decir, me sé la alineación del Betis. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más conocimientos tienes de algo, más fácil es encajar lo nuevo en lo que ya sabes. Y ese es perdona, tengo aquí esto. Pero yo hablo cada vez más de la teoría del velcro. Sí. ¿Qué es el velcro? ¿No? ¿Qué es el velcro? Pues el velcro son unos filamentos y unos ganchitos. Entonces, a los filamentos podemos llamar el aprendizaje nuevo y a los ganchitos lo que ya sabes. Es decir, si tú conectas lo nuevo con lo que ya sabes, tienes ahí una sujeción firme. Pues bien, cuanto más sepas, más fácil será enganchar lo nuevo. Y eso, pues lo sabemos, lo podemos ver. Nuestra abuela, que lo mismo te dirá, hijo mío, es que yo ya no tengo memoria. Resulta que se sabe centenares de recetas de cocina. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta mujer que dice que no, tal, sepa tantas cosas de un tema? Es decir, solemos entender que el interés es el motor del conocimiento, que eso es uno de los errores fundamentales de Dewey. Y no vemos que es exactamente al revés, es el conocimiento el gran motor del interés. Así es, así es. Yo, en mi experiencia personal, yo odiaba el inglés cuando era joven. Mm. Odiaba es que yo recuerdo, antes iba a una academia por las tardes y había una, estoy hablando pues del año 94 por ahí. Y me acuerdo que cuando nos ponía la profe de la academia, nos ponía examen, yo 2 días antes es que estaba físicamente enfermo, pero físicamente, que yo tengo que tener fiebre porque estoy fatal, lo llevaba fatal, odiaba el inglés. Pero, y decía, papá, mamá, quiero dejarme la academia, y decía, a estudiar inglés. Pues, ¿cómo es la cosa? Que me fui de Erasmus a Irlanda, he sido profesor visitante en Texas, pero no dando clases en español, dando clases de física y química a alumnos del equivalente a primero de bachiller en inglés, angloparlantes, y a raíz de eso, pues he estudiado también alemán y una de mis penas es que como no me dedico a las lenguas, no puedo dedicarle más tiempo. Y le cogí amor a las lenguas, pero cuando digo amor es auténtico, o sea, me encanta todo el mundo del lenguaje, pero a todos los niveles, desde aprender idiomas, filosofía del lenguaje, todo lo relacionado. Y yo odiaba estudiar inglés, pero perseveré en ello. Y al final es uno de mis grandes hobbies. Claro, pero yo te diré más, yo detestaba la filosofía. La palabra la detestaba. Decía, ¿qué sentido tiene aprender las tonterías que les han pasado por la cabeza a unos locos que están por ahí? La detestaba, pero además totalmente, ¿no? Y es que la ignorancia nos hace muy valientes. Es después con el tiempo, cuando has estado en contacto con eso, dices, uy, 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 aquí hay cuestiones relevantes que merece la pena tomárselas en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tener interés, qué sé yo, por el búlgaro si no tienes ni puñetera idea del búlgaro, ¿no? Pues igual lo conoces y dices, esto no me interesa. O igual sí. Por eso, una de las funciones de la escuela no es proporcionar a los niños únicamente aquello que conocen, sino abrirles perspectivas a lo que desconocen, porque quizás ahí esté su futuro. Ujú. Sí, 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 sí. Aunque no lo tenía dentro del guión, me interesa lo que ha dicho de las pantallas, cuando dice que han Sí. venido a responder las pantallas. Mira, ese es un tema que como solemos reaccionar aquí, nosotros somos un país que nos gusta mucho exagerar. ¿Ah? Nos Ujú, gusta mucho exagerar. Cuando las pantallas se pusieron de moda, los que éramos reticentes éramos los raritos. Éramos ujú, cuatro que yo recuerdo una visita que hice con un consejero de educación de aquí, de Cataluña, al primer instituto que había establecido lo que entonces se llamaba uno por uno, que era una metodología que Negroponte, uno de los gurús de la tecnología de los años, hace pues de comienzos de siglo, pues decía, ¿no? Y él, el aquel recuerdo, el consejero de educación estaba entusiasmado, ¿no? Con las pantallas, porque decía, estamos disponiendo al alcance de nuestros alumnos eh, todo el saber universal.
Es maravilloso. Entonces, visitamos, y a la compañía, visitar un aula y a la salida el hombre estaba iluminado. ¿A qué te ha gustado? Y le dije, pues no. Lori, siempre poniendo pegas, siempre tal, siempre cual. ¿Qué es lo que le has visto de malo? Y luego, pues le he visto de malo algo que para mí es muy relevante. Los niños estaban mirando a las pantallas y el profesor estaba mirando las nucas de los niños. Claro, ¿Ah? Y claro. yo creo que la relación pedagógica fundamental es la relación cara a cara. Mm. Y añado, siempre ha necesitado complementos. La relación cara a cara nunca ha sido suficiente. En Mesopotamia necesitaban las tabletas de arcilla, en Grecia y en Roma las tabletas de cera, después papiros en los que Pero escribir y hace bueno, y falta. tal. Y después, es decir, necesita complementos, pero no tiene sustitutos. Sí, Yo no es creo que lo que suficiente. pasa, exacto, lo que pasa cuando te pones delante de un alumno y ves sus reacciones o su aburrimiento o mil cosas, un profesor mínimamente experimentado enseguida dice, este chaval le pasa algo, ¿no? Sí. O esto que igual la ha captado bien, o tal. Eso no tiene sustituto. Por lo tanto, yo me mostraba reticente y cuando recuerdo que un grupo de escuelas pues adoptó las tablets, yo les dije que me parecía un grave error. Bueno, pero también me parece que es un grave error legislar contra las pantallas tal como se ha legislado, porque hay escuelas que lo están haciendo bien y debieran ser las buenas experiencias las que nos orientasen a la hora de legislar, no las malas experiencias. Porque si nos dejamos guiar por las malas experiencias, entonces no vamos a aprender nunca. Si hay escuelas que lo están haciendo bien, vamos a ver qué es lo que hacen bien y vamos a aprender de ellos. Por otra parte, buena parte de lo que se consideran consecuencias nefastas de las pantallas ya las habíamos detectado en la escuela antes de las pantallas. Por ejemplo, la bajada además una bajada que a veces es notable, de la capacidad intelectual de nuestros alumnos. Pues Mm. sabíamos que con el famoso efecto Flynn, que desde finales del siglo pasado había algunos países, países sobre todo del norte de Europa, en los que se estaba viendo una bajada notable del cociente intelectual de las nuevas generaciones antes de las pantallas. O estábamos viendo que trastornos relacionados a la ansiedad, a la depresión, etcétera, etcétera, estaban siendo diagnosticados de una manera notable antes de que aparecieran las pantallas. Y estábamos viendo que la sobreprotección de los niños, que se manifestaba en detalles tan nimios pero tan relevantes como que a los niños cada vez se les tarda más en quitarles los pañales, y por lo Ujú. tanto son muchos los que van a la escuela con pañales, eso estaba antes de las pantallas, ¿no? Bueno, Sí. entonces las pantallas muy probablemente han venido a fomentar todo esto. Mm. Ahora bien, la escuela no puede renunciar, por difícil que sea, a la educación en el uso de las pantallas. Porque si no, lo que está pasando es que el tiempo en los que se inhibe su deseo por estar en las pantallas, lo dedican o lo utilizan después de las horas escolares, con lo cual el tiempo para la higiene del sueño es cada vez menor. En el último PISA aparecía un dato que me pareció muy escandaloso. Decía, aquellos alumnos en los que más se nota el deterioro cognitivo por culpa de un uso abusivo de las pantallas son aquellos que se llevan el móvil a su dormitorio. Mm. Dices, bueno, señores, pero es que esto no puede ser, esto es de sentido común. Claro. Cualquier persona que a poco inteligente que sea sabe que las pantallas sobre todo son un devorador extraordinario de tiempo. Es decir, que Sí. te pones allá y han pasado 2 horas y no te has dado cuenta, ¿no? Y la higiene del sueño de nuestros hijos es fundamental. Eso no puede, que también estaba detectada el inicio, es decir, el descenso de las horas de sueño de los adolescentes y de los niños también estaba detectada antes de las pantallas, pero parece que las pantallas han incrementado todo El esto. móvil, sobre todo, en concreto, ayuda Sí, más sí, porque te sí. lo pueden meter debajo de la sábana y ya está, y están Sí, sí, ahí. sí, sí. Pero ahí, Mm. claro, los padres tenemos que asumir un papel y no gusta, pero hay que decirlo, los padres también estamos para dar la tabarra. Yo no soy el amigo de mi hijo, soy su padre. Efectivamente, estamos para dar la tabarra y eso hay que plantearlo así y no, y muchas veces, a ver.
con respecto a la higiene del sueño, si tu hijo tiene que dormir 9 o 10 horas, depende de cuál sea el caso, eso es sagrado, eso no se negocia. No Ujú. puedes negociar el desarrollo neuronal de tu hijo. Sí, Es que sí. eso es absurdo, pues lo que Mm. tiene que dormir no se negocia, pero no lo negocias desde el primer día que te lo pide, que es cuando va a Bueno, entender el no. ¿Eh? a ver, tiene Que- 4 años, ¿eh? entonces podemos negociar si quiere que vayamos a dar una vuelta y quiere coger la Exacto. bici o el patinete, pero no Pues, podemos negociar qué hay para comer hoy. Es que tiene pues, 4 años. pues así es, exactamente. Pero es que además eso forma parte de las habilidades del mundo real, ¿no? Te- eh, Podríamos aquí hablar muchísimo de las repercusiones, de cómo, qué es lo que está pasando en un sitio, qué es lo que está pasando en otro, pero no olvidemos que en Estonia, que es el país que más ha crecido en Europa en los resultados de PISA, es el país más digitalizado de Europa, en el que se anima a los padres a proporcionarles los móviles de una manera temprana. Por lo tanto, la cuestión es tal cómo se usa. Ahora bien, a la pregunta que me hacías tú, ¿a qué han venido a dar respuesta las pantallas? Yo creo que algo, y aquí sí que es importante lo que voy a decir, a mi modo de ver, es lo auténticamente relevante, a que hemos dejado a los niños sin espacios en los que poder ser niños autónomamente, sin la directa supervisión de un adulto. Mm. Ya no hay, y mira, cada vez que defiendo ante unos padres la importancia del juego libre y arriesgado, se me marea alguno. El no Decir, supervisado, el juego no supervisado. Mm. exacto, porque no lo Mm. entienden, no son incapaces de. Yo les decía, pero si lo habéis tenido vosotros como padres, como padres habéis tenido esas experiencias y ahora no te encuentras a ningún niño andando en bici por las calles de Valencia. Que eso es. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué los niños no tienen ni una herida en las rodillas? ¿Por qué los niños ya no roban peras? En los pueblos me estoy refiriendo. Nos hemos dejado sin las experiencias en las que poder ser niños autónomamente y al mismo tiempo los estamos sobreprotegiendo. Claro, yo estoy convencido que cuando un niño puede elegir entre la vida y el móvil, elige la vida. A mí me parece que lo importante, las auténticas extraescolares que en las que tiene que hacer un niño, es precisamente aprender a moverse en ambientes distintos, a Claro. ser nieto con los abuelos, a ser hijo con los padres, a ser sobrino con los tíos, a ser vecino con los vecinos. Y eso que puede parecer una tontería, es exactamente la educación en el manejo de los contextos. Claro. ¿Ah? Es decir, en el contexto de mi abuelo, ¿qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Y son distintas de las que hace en casa. Son Claro. distintas. En casa, las normas de funcionamiento de la casa son A, B y C. En casa de los abuelos, pues son A, quizás, B, bueno, C sí, C son muy rígidos con esto. Bueno, ¿y cómo son los primos? ¿Cómo son los vecinos? Eso es lo realmente importante, porque entonces, volvemos al principio, lo que está haciendo es expandir el horizonte del uso de las palabras y, por lo tanto, el acceso a el concepto. Eso me Efectivamente. parece absolutamente fundamental. Y lo importante es que aprenda a relacionarse de manera natural en cada uno de esos ambientes. Eso de verdad es lo auténticamente enriquecedor, porque en el momento que tenga ese vocabulario amplio, en el Sí. momento que sepa que ese objeto que en casa lo llamamos A, en casa de no sé qué lo llaman B, bueno, eso es muy importante. Eso es A muy mí, importante porque te ayuda a manejar la realidad. bueno, en el libro comenta que dice que habla de Schopenhauer, una frase que dice que Sí, escribir con negligencia es confesar de entrada que uno no concede un gran valor a sus propios pensamientos. claro. ¿Cree que si Schopenhauer hubiese conocido a ChatGPT, hubiera cambiado negligencia por ChatGPT? A mí me llama la atención cuando la gente le pide a ChatGPT que le escriba las cosas. Dice, ¿y dónde quedas tú? Es que, claro, estamos enfrentándonos a aquello de Aristóteles de la sabiduría en el punto medio. A mí me parece que el ChatGPT tiene recursos extraordinarios. Creo que no hay que reaccionar histéricamente ante lo inevitable. Y lo inevitable, pues, es el dominio cada vez creciente de las tecnologías. Te puede proporcionar herramientas. Yo entiendo que una persona que tiene que escribir un artículo, pues qué sé yo, o tiene que hacer un trabajo sobre un tema, el que sea, que le pida al chat que le dé ideas.
¿por dónde puedo desarrollar esto? Pues me parece muy bien. De la misma manera que le puedes preguntar a tus padres, oye, que tengo que escribir todo esto y no se me ocurre nada, ¿no? Que eso está muy bien. Que puede estar bien también para corregir tu propio texto. Que Mm, oye, he escrito esto, ¿qué pasa aquí? Que puede estar bien para decir, para introducir elementos creativos. ¿Cómo puedo darle a este texto, si es narrativo, un final imprevisto a partir de aquí y de allá? Es decir, el chat GPT es una herramienta fabulosa si tú tienes las preguntas. mm. Es decir, si tú tienes las preguntas. Ahora, si lo que tienes es una necesidad de descargarte de esfuerzo, pues, pues digamos que esa bulia o esa pereza o esa procrastinación, pues te la va a incrementar el chat GPT. Pero en principio, serenidad. ¿Eh? Y tenemos que aprender a utilizar las nuevas tecnologías, entre otras cosas porque las tecnologías son prótesis antropológicas que amplifican lo que somos, ¿no? Y todos llevamos. Esto que estamos haciendo aquí es gracias a las tecnologías. Yo estoy encantadísimo de vivir en el siglo en el que estoy viviendo y tener posibilidades. Mira, ayer estuve con unos amigos de directores de unas escuelas del Perú hablando de cosas de educación. Esto era inimaginable hace 4 días, ¿no? Y ahora lo tenemos aquí. Bienvenidas sean todas estas cosas. Pero hay dos cosas que no te las va a proporcionar la inteligencia artificial. Ni la pregunta adecuada, ni el criterio para evaluar si la respuesta que has obtenido se corresponde con lo que tú estabas buscando. Para las dos cosas es importante la relación cara a cara y, por supuesto, el maestro. Muy bien. Pues no le robo más tiempo. Muchísimas gracias Oye, un por su placer. atención. Un Y placer y hasta siempre. ¿Eh? muy bien, muchas gracias. Venga, un Pues abrazo. hasta luego.